Entrevista con Pedro Ferriol. Muy buenas a todos. Seguimos con las entrevistas a los equipos recién ascendidos y hoy tenemos a Pedro Ferriol, entrenador del Constancia. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad. Pues la verdad que teníamos ganas de hablar contigo porque además de que eres el primer entrenador de los ascendidos del grupo 3, la verdad que me llama mucho la atención el fútbol de la Isla Baleares. Quiero que nos cuente un poco cómo se vive el fútbol ahí y todo eso, pero eso más adelante. De momento quiero que nos hagas primero un recorrido de lo que ha sido la temporada y cómo ha sido este ascenso. Bueno, la verdad es que yo no iba a ser el entrenador del juvenil a principio de temporada. Sí que estaba en el club, yo tenía que llevar el juvenil B. El juvenil A lo llevaba Mateu Cifre, que es un buen amigo. La verdad que durante periodo previo a la pretemporada trabajamos muy de la mano la confección tanto del juvenil B como del juvenil A, ya que eran dos plantillas que queríamos que hubiera jugadores que compartieran un poco los dos equipos. Y bueno, y jornada 2 Mateu por causas laborales tuvo que dejar de entrenar. El club me da la oportunidad a mí de coger el juvenil A. En aquel momento la situación era un equipo que había hecho una muy buena pretemporada tanto a nivel de trabajo y como a nivel de resultados, aunque para mí los resultados en pretemporada son una mentira. La realidad es que las dos primeras jornadas, jornada uno, jugamos contra la Peñarrabal, que es el rival que estuvimos luchando hasta la última jornada. Un equipo con mucha gente experimentada en la categoría, nos costó bastante y nos ganaron bien. Jornada 2 jugamos contra la Salle, que es otro de los equipos que ha estado peleando el ascenso hasta el final. Y la verdad es que los primeros 30-35 minutos el Constancia es muy bueno, muy bueno. Pasan una serie de cosas y el Constancia se queda en la primera parte con dos jugadores menos y volvemos a perder. Y entro yo, jornada 3 teniendo que jugar contra el Mallorca B, que es el equipo que ha hecho campeón. Y bueno, y cogiendo el equipo después de haber hecho una gran pretemporada y haberse llevado dos batacazos las dos primeras jornadas, para mí un poco injustamente, sobre todo el segundo partido. Pero bueno, el equipo, la verdad es que los primeros días le costó un poco asumir el cambio porque te haces la idea que tendrás un entrenador toda la temporada. Al final, sobre todo los nuevos, los ha fichado él, es el que ha tenido un poco más las reuniones con los jugadores. Sí que los jugadores que ya estaban en el club, muchos yo ya los había entrenado tanto en cadete como en juvenil de primer año. Entonces la adaptación fue bastante fácil. Fue bastante fácil. Después arrancamos bien, ganamos al Mallorca primera jornada que yo estoy, pero después del inicio no es nada fácil. No es nada fácil. De jornada 8 creo que estamos a 13 puntos del equipo que asciende, que es o el primero o el segundo clasificado, dependiendo de dónde estaba el Mallorca en aquel momento. Y después sí que ya terminamos muy bien la primera vuelta. Nos encontramos con el equipo se adaptó a la categoría, era un equipo que con experiencia en nacional solo había un jugador, el resto de jugadores nunca habían jugado en nacional, entonces sabíamos que nos costaría al principio, pero el equipo se adaptó bien, terminamos muy bien la primera vuelta, muy bien a nivel de competir, de confianza, a nivel de juego. Se creó un muy buen grupo entre jugadores y cuerpo técnico. Y después iniciamos otra vez la segunda vuelta, que estábamos a 3 puntos de la Peña Raval, que era el que ocupaba posición de ascenso. Justo primer partido de segunda vuelta, volvemos a jugar contra la Peña en su campo. Para mí hacemos un partido que en condiciones normales no empatas y en el último minuto en una falta pues nos vuelven a ganar el partido. Y jornada 2 de la segunda vuelta contra la Salle, perdemos en casa un partido que para mí, sobre todo la segunda parte, somos bastante mejores. Pero bueno, el equipo no se vino abajo, nos volvemos
empatamos en Mallorca y nos volvemos a quedar casi a 11 puntos de la plaza de ascenso, pero el equipo seguía insistiendo. Yo les dije que llegaría nuestra oportunidad otra vez, que habíamos terminado bien la primera vuelta, que se nos daban bien los finales de liga. Pensaba que físicamente, por cómo estábamos trabajando, terminaríamos muy bien la temporada. Y bueno, la clave para mí del ascenso es que de las últimas 12 jornadas ganas 11 y empatas una. Y las últimas 9 las ganas. Aún así, llegas a la última jornada y no dependes de ti. Por lo tanto, para mí, yo tuve confianza casi durante todo el proceso de la segunda vuelta hasta la última semana. La última semana decía, está jodido, porque al final la Peña ganando asciende y nosotros dependemos de nuestro resultado, que yo tenía mucha confianza en que nuestro partido lo sacaríamos porque el equipo venía en una dinámica brutal, pero teníamos que confiar en otro. Y lo que será la última jornada es algo que nos pasará, esperemos que más veces, pero lo normal es que te pase una vez en la vida. Pues sí, pues yo mira, te quería preguntar por esa última jornada, porque como tú comentas, no llegaba ahí dependiendo de vosotros mismos, la Peña necesitaba ganar y resulta que empató su partido y vosotros ganáis. ¿Cómo se vivió ese partido y sobre todo si os esperabais que ibais a ascender? A ver, sinceramente, estaba muy complicado, estaba muy complicado. Nosotros, o yo personalmente, no quería transmitir esto a los jugadores. Nos centramos mucho en el partido contra el Ferrerías, que era el nuestro. Preparamos el partido contra el Ferrerías como preparamos todos los partidos de la temporada. Teníamos claro, el Ferrerías es un muy buen equipo, con muy buen entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que vendrían y no nos pondrían las cosas fáciles. De hecho, el partido fue jodido. Lo ganamos la segunda parte 2-1. Pero bueno, nosotros nos mentalizamos en vamos a intentar hacer lo nuestro. Si terminamos con 11 victorias y un empate en los últimos 12 partidos, yo creo que nosotros no nos podremos reprochar nada. Y vamos a ver si a la Peña le puede un poco la presión. Yo la verdad es que los últimos partidos, viéndoles, notaba que algo de ansiedad había. Es decir, sobre todo desde que ellos pierden en Peña Independent, que era un partido que tenían aplazado, que juegan por Semana Santa, que era contra un equipo de la parte baja y lo iban ganando 2-0 y les remontan. Yo noté a partir de ese momento que sobre todo fuera de casa les estaba costando. Y bueno, fueron a Playas. El Playas es un equipo muy jodido. En su casa, sobre todo en su casa, es muy jodido y nos quedaba confiar y confiamos. Y el partido, no, yo no quise saber el resultado. Les pedí, tenía unos cuantos amigos que tenían información del partido. Les pedí que hasta el descanso que no me dijeran nada. En el descanso pido cuánto van y me dice que va ganando el Playas 1-0. Justo salgo del descanso, me dicen en la última jugada de la primera parte ha empatado la Peña, digo, jodido. Y bueno, la segunda parte les digo que no me digan nada, se da nuestro partido, lo ganamos, termina el partido, pido cuánto van y me dicen, siguen 1-1. Digo, hostia. Y justo a los 3 segundos marca la Peña. Entonces cogí a los chicos y les dije, chavales, habéis hecho una temporada buenísima, enhorabuena a todos, pero parece que se va a dar que va a subir la Peñarrabal. Y justo un amigo mío que estaba allí con el teléfono, pues dice que ha marcado y que final del partido. Y te puedes imaginar, una locura, una locura. ¿Y cómo fue la celebración? Quizá fue más. Yo creo que cuando ganas de esta manera, yo creo que incluso se celebra el doble porque no te lo esperas. ¿Cómo fue la celebración? Sí, fue, a ver, la verdad es que fue pasar de chicos que estaban llorando en el suelo a un desborde mundial allí. A mí durante la semana me preguntaron desde la directiva a ver si teníamos que preparar algo, a ver si teníamos que hacer camisetas por si se daba o si teníamos que preparar algún tipo de celebración. Yo les pedí que no prepararan nada, que si se daba de manera espontánea se celebraría de la mejor manera seguro. Lo único que les pedí fue que si no se daba, que los chicos fueran despedidos como tocaba para toda la gente, que intentaran
organizar algo para que los chicos se fueran orgullosos de su trabajo. Y bueno, al final fue una fiesta. Lo único que nos faltó fue que el primer equipo justo jugaba playoff y justo jugábamos el mismo día a la misma hora. Entonces esto nos quitó gente. Pero los que estábamos lo celebramos de manera espectacular, la verdad. Era algo inolvidable. No es para menos, no es para menos, la verdad. Has comentado antes que tú llegaste ya con la pretemporada terminada. Dices que había que había un buen equipo, unos buenos jugadores. Pero ¿cómo fue tu proceso de adaptación y de adaptación con el equipo? La verdad es que no fue difícil, no fue difícil. Al final, el capitán del equipo era un jugador que había sido mi capitán los 2 últimos años. Había prácticamente todos los jugadores de tercer año que eran del club, yo los había entrenado el año anterior, con algunos teniendo muy buena relación, y la verdad que me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho. El grupo era muy bueno, mucha gente de la casa, muchos jugadores que llevan en el club desde prebenjamines, un equipo muy joven, que yo creo que esto ayudó también, porque al final, salvo el Mallorca B, que es un equipo entero de primer año, y el Sanfran, que normalmente tiene también muchos jugadores de primer año en esa categoría, yo creo que éramos el equipo que cada jornada sacábamos más gente de titular de primer año, del año 2008. Entonces, un poco la ilusión de los de primer año y la ayuda un poco de los de tercer año hizo que este proceso fuera más fácil. A ver, yo durante la pretemporada al equipo lo había visto el 80% de los partidos. Entonces fue mucho más fácil que si entras desde fuera, sin conocer nada, sin haber visto nada. Y al final la ventaja o el inconveniente que tenemos en la isla es que es mucho más fácil tener a los jugadores controlados porque no es un sitio donde haya tantos equipos, como a lo mejor en Cataluña o en Madrid. Mm. Mira, cuando tú coges el equipo, es verdad que dice que ya conocía a los jugadores, que incluso lo había entrenado en categorías previas. Cuando tú coges el equipo y ves de lo que son capaces, ¿tú ves al equipo capaz de conseguir el ascenso a final de temporada? A ver, yo la verdad es que cuando lo cojo, incluso durante la pretemporada, la sensación te daba que era un equipo para luchar por todo. ¿Vale? No era el objetivo ascender, porque ya te digo, era un equipo muy joven, veníamos de descender el año anterior, entonces la idea era un poco un proyecto de 2, 3 años, donde el primero no sufriéramos demasiado y los jugadores de primer año se adaptaron bien a la categoría para a lo mejor al año siguiente sí que intentaría estar un poquito más arriba. Pero la verdad es que el equipo daba muy buenas sensaciones. Es verdad que nos costó al principio cogerle sobre todo el pulso a la categoría, saber en según qué momentos que a lo mejor tienes que hacer un fútbol un poco menos vistoso y competir. Pero yo una vez el equipo se asentó a la categoría, dije nosotros haremos muchos puntos. Es verdad que teníamos desventaja y nunca piensas que a lo mejor la vas a recuperar. Pero bueno, el equipo me daba sensación que haría muy buena temporada. Y ya al final de la primera vuelta yo digo, yo creo que estaremos. Y aunque perdiéramos los 2 primeros partidos de la segunda, no sé, el equipo es que daba muy buenas sensaciones a Mm. nivel de todo, de entrenamiento, de competir. Para mí los partidos que perdemos la segunda vuelta los competimos bien. Mira, Así como ahora al principio de la primera vuelta los partidos que perdías te faltaba a lo mejor aquello de decir nos falta un poco de experiencia, un poco de en según qué momentos ser un poquito más listos. La segunda vuelta la verdad es que el equipo tanto cuando ganaba cuando no lo hacía daba buenas sensaciones. Ahora, después de 2 años, habéis vuelto a ascender a División de Honor. Como tú dices, los jugadores de primer año ya son más maduros, tienen más experiencia en la categoría juvenil. ¿Cuál es el objetivo de este equipo en División de Honor? Bueno, el objetivo a nivel del club sería salvar la categoría.
El objetivo mío personal, yo creo que cuando un club de los últimos 4 años ha estado 3 en División de Honor, a mí me gustaría sentarlo en la categoría. Creo que es un buen momento para hacerlo. El objetivo del equipo en sí lo definiremos entre todos o sobre todo al final de la pretemporada. Es decir, al final nosotros como cuerpo técnico nos gusta fijar los objetivos junto con los jugadores. Pero ahora mismo no me gustaría fijar solo el objetivo de salvar la categoría porque te estás limitando a hacer 34, 35 puntos y a lo mejor tenemos capacidad de hacer más. No sé, lo fijaremos entre todos. Sí. Pero yo creo que en la condición que está el club, creo que sería muy bonito poder consolidar al club en la categoría, la verdad. Y ahora, ¿cómo es el momento de reestructurar el equipo de algunos jugadores que ya pues, dejan de tener categoría juvenil, otros que suben a la categoría? ¿Vais a reestructurar mucho el equipo? ¿Vais a mantener la base? ¿Va a haber muchos fichajes? ¿Cómo lo estáis organizando? Bueno, al final, cuando tú asciendes y tienes que planificar la siguiente temporada, pues hay varias opciones. Es decir, las últimas veces que el Constancia había ascendido, había estado en la categoría, la verdad es que habían terminado muchos jugadores, casi se había tenido que hacer un equipo completamente nuevo. En nuestro caso, nos han terminado 9 jugadores. Es decir, nosotros teníamos 9 jugadores de tercer año, el resto de la plantilla era de primero o segundo. ¿Vale? Al final tenemos la plantilla bastante definida ya diría 90% porque nunca puedes dar nada por cerrado hasta que se inicia la temporada prácticamente. Pero la idea es conservar la mitad del equipo y la otra mitad, pues hemos incorporado jugadores que creemos que nos pueden mejorar la plantilla, aumentar la competitividad, la competencia interna, pero al final habrá más o menos la mitad de jugadores de la casa y la mitad de jugadores que hemos traído de fuera. ¿Y cómo se le convence a un jugador para jugar en el Constancia? Que es para que vaya a Mallorca a jugar. Bueno, nosotros, es decir, todos los jugadores que tenemos son de Mallorca, Mm, salvo un jugador que viene de Menorca, pero al final es de las Islas Baleares. Nosotros vale. como club no tenemos la capacidad de traer jugadores de fuera y pagarles vivienda Mm. o un sueldo. Es decir, nosotros todos los jugadores que tenemos vienen gratis, es decir, no hay nadie que esté cobrando. Y la verdad es que cuando tú asciendes en esta categoría, tú sabes que el Mallorca tendrá los 20 mejores jugadores de edad juvenil. El Sanfran, que al final es un filial del Mallorca, tendrá los otros 20. Y tú tienes que intentar hacer un equipo lo mejor posible, teniendo en cuenta que estos 40 jugadores será difícil que los toques. Pero convencerlos es fácil porque al final la categoría es muy atractiva para el jugador. Y la verdad, vendiéndoles un poco nuestra idea, cómo trabajamos, cómo es la categoría y la oportunidad que tienen ellos de crecer dentro de esta categoría, la verdad es que no es complicado traer jugadores. Así como, por ejemplo, traer jugadores para Nacional sí que es complicado, para esa categoría no nos ha resultado complicado. Y para que la gente lo empiece a conocer un poco, que empiece a saber quiénes son el Constancia, ¿cómo definiríais vuestro estilo de juego? Bueno, la verdad es que yo como entrenador no tengo un estilo de juego muy definido. Me gustan los equipos camaleónicos que son capaces de adaptarse a cualquier situación del juego. Nuestra prioridad siempre, sabiendo que ya estamos en una etapa que es competitiva, es intentar ganar todos los partidos. Entonces lo enfocamos desde intentar minimizar las virtudes del rival, intentar que salgan a la luz sus deficiencias
y que las cosas que nosotros hacemos bien, pues que se den mucho durante el partido. Entonces, nos preparamos un poco para poder ir a presionar al hombre en campo contrario, sabiendo que habrá momentos de partido donde tendremos que estar en bloque bajo y nos tendremos que proteger muy bien por dentro, donde habrá momentos de partido que nos será complicado salir jugando desde atrás y tendremos que jugar un poquito más directo. Sabiendo que habrá momentos donde el rival se nos habrá puesto por delante y nos dará el balón y lo tendremos que saber manejar y atacar un bloque bajo. La verdad es que nos gusta dar muchas herramientas a nuestros jugadores para poder estar preparados para competir en cualquier situación que se pueda dar durante el juego. Vale, mira, ahora ascendéis a División de Honor, jugáis contra los equipos grandes, jugáis contra el Español, contra el Barcelona, contra el Mallorca, contra todo filiales de primera división y de segunda. La última información se está hablando durante el último mes de una posible Superliga juvenil, donde quizás la temporada que viene ya se haga un grupo con los principales equipos, una segunda liga con quizás los segundos. Quiero que me cuentes quizás cuál es tu opinión sobre esta nueva Superliga que podría surgir y cómo afectaría esto al Constancia. A ver, la verdad es que es algo que no podemos controlar y tampoco tengo una opinión muy firme sobre eso. A ver, yo creo que al final eso beneficiaría a los grandes y a lo mejor los perjudicados serían los clubes que somos un poco las canteras que no somos profesionales. Mm. Pero bueno, depende mucho de cómo se haga. Si hacer esta categoría implica hacer menos grupos y que los equipos que, por ejemplo, somos de Baleares tengamos que hacer desplazamientos más largos o los equipos que son de la península tienen que hacer desplazamientos más largos, al final esto supone más gastos y a lo mejor a muchos equipos no les compensará jugar en esa categoría. Además, al final los jugadores que juegan en esa categoría, si tú les pides qué partido te hace ilusión jugar, ir a Barcelona, ir a Zaragoza, jugar contra el Español, jugar contra la DAM, al final, a lo mejor sin menospreciar a nadie, pero ir a jugar contra el resto de equipos, tanto para nosotros como para ellos, a lo mejor ya no es tan atractivo, ¿sabes? Y además, en mi opinión, esta segunda categoría, que sería la posterior a la élite, en 3 4 años estarían todos los filiales de todos los equipos de la Liga Élite, imagino yo. Entonces, no sé si sería bueno o sería malo para el fútbol. Pero bueno, mi opinión es un poco lo que te he explicado. Sí. Mira, ahora esta temporada voy a tener más desplazamiento que de las que habéis tenido esta temporada. Prácticamente cada 2 semanas, a excepción de cuando jugué contra el Mallorca y el San Francisco, voy a tener que viajar. ¿Cómo va a ser el proceso ese de viajar cada 2 semanas? ¿Si crees que va a ser mucho desgaste para los jugadores o si es todo lo contrario y lo afrontáis con muchísima ilusión? Bueno, nosotros en esto estamos un poco acostumbrados a menor escala, es decir, este año tendremos 13 viajes. En Juvenil Nacional esta temporada hemos hecho 5, es decir, entre Menorca y Ibiza hemos salido 5 veces. Para mí, ir a jugar a Cataluña es muy parecido a viajar a jugar a Ibiza y a Menorca. Para mí el cambio grande es viajar a Aragón, donde muchas veces tienes que hacer noche, otras veces tienes que hacer trayecto largo de bus para volver por Barcelona. No sé, a mí me gusta ver las cosas por la parte buena y hacer 13 viajes al final nos dará más horas de convivencia con el equipo y nos dará más opciones de formar una familia o formar un buen grupo que para el cuerpo técnico nuestro eso es muy importante. Mira, hoy he estado mirando, vosotros sois de la ciudad de Inca, en la isla Eh, de Mallorca. Cuéntame un poco, ¿cómo es la ciudad? a ver,
Inca, la verdad es que es un sitio que está catalogado como ciudad, pero a nivel de club, para mí es como un pueblo, la verdad. Es decir, al final la gente de Inca es, o la mayoría de gente que juega en el Constancia es de Inca o de los alrededores, ¿vale? Esto al final te hace que casi todo el mundo se conoce, es un club muy familiar, todo el fútbol base trabajamos en los mismos dos campos, hay un campo de fútbol 7 y un campo de fútbol 8, un campo de fútbol 8 y un campo de fútbol 11. Después el primer equipo para mí tiene el mejor campo de tercera división, tiene un campo de césped natural que no tiene nada que envidiar a ningún campo de primera a nivel de terreno de juego es brutal. Y la verdad es que es una ciudad tranquila, donde hay muy buena gente. Yo la verdad que no soy de allí, pero ahora sí que esta será mi sexta temporada en el club y la verdad que allí siempre me siento como en casa. Mira, cuéntame un poquito cuál ha sido tu trayectoria como entrenador. A ver, yo empecé un poco al revés de cómo empieza todo el mundo. Es decir, yo terminé de estudiar y entré como delegado al club de mi pueblo. Y era el delegado del primer equipo. Era un equipo que estaba en preferente de aquí de Mallorca, que es una menos que tercera división. Era entonces una liga muy competitiva. Y allí fue donde el primer año coincidí con un chaval que se llamaba Ismael García, que era de Galicia, muy joven. Fue el primero que me despertó un poco el gusanillo del fútbol. Él ahora mismo es profesional, está de segundo entrenador en el Galatasaray. Uh, y después estuve 7 años en el primer equipo del club. Empecé de delegado, algún año estuve de segundo entrenador. Después tenía la figura un poco de director deportivo del primer equipo. Era un poco la unión entre la directiva y el cuerpo técnico del primer equipo. Y durante todos estos años empecé a entrenar un año alevines, el otro año cogí un Benjamín, luego un año estuve con otro compañero en un cadete y cuando vino el COVID me paré y me puse a pensar, realmente de todo lo que estoy haciendo en el fútbol, ¿qué es lo que me gusta más? También después de 2 años que estuve con Tony Font, que fue un entrenador con el cual ascendimos a la tercera división después de casi 30 años, fue un entrenador que yo creo que hoy soy entrenador gracias a él, porque fue el que realmente me despertó las ganas de ser entrenador. Y en el COVID paramos, dejamos de ir al campo, me paré y dije, ¿qué me gusta del fútbol? Y yo dije, a mí me gusta entrenar. Entonces, para solo entrenar necesitaba salir del pueblo, porque al final en el pueblo haces de todo. Yo cerraba el campo, porque éramos los últimos que entrenábamos, fallaba un entrenador y me decían tenías que coger el Benjamín y lo cogía, y dije, tengo que intentar centrarme solo en entrenar. Entonces me llamó Constancia y recuerdo el primer año cogí el juvenil D. Es decir, era el cuarto juvenil en segunda regional, la categoría más baja que había. Al año siguiente cogí el juvenil C. Ya terminé con el filial porque el entrenador del filial tuvo que dejar el equipo y estuve los últimos 8 o 9 partidos llevando el filial, amateur. Después cogí el cadete A, que era el tercer año, el cuarto el juvenil B y esta temporada pasada tenía que llevar el juvenil B, terminé con el juvenil A y hasta ahora. ¿Y qué crees que tiene el Constancia que no tenga otro equipo? Para mí es un club modesto, donde te dicen las cosas como son, no te prometen nada que no te puedan dar, ¿vale? A lo mejor habrá clubes mejores donde tengan más herramientas, donde tengan más potencial
hacer buenos equipos, para muchas cosas. Pero allí, para mí, lo que valoro es que son muy claros y los entrenadores que están aquí y la gente del club es muy cercana. Y para mí, valoro más esto que tanto para mí, yo siempre a los jugadores que traigo les digo lo mismo. En el Constancia, lo que te vayan a prometer, lo van a cumplir. A lo mejor será poco, pero lo van a cumplir. Y de todo lo que tengan, no te va a faltar de nada. Y para mí eso es muy importante, saber que te ofrecen esto y que esto te lo van a dar tanto a nivel de infraestructura, de personal, de material, de lo que sea. Para mí eso yo lo valoro mucho. Bueno, pues yo por mí no tengo más preguntas, pero sí que antes de terminar me gustaría que mandara un mensaje a la afición y a la afición para qué puede esperar del equipo esta temporada. Bueno, la verdad que como esta temporada pasada, volveremos a tener en el Juvenil A del Constancia mucha gente de la casa, en una categoría muy bonita y muy complicada, donde nos tendremos que hacer muy fuertes en casa. Y la verdad es que me gustaría que tanto la gente del club como la gente de Inca se enganchara al equipo, porque la verdad es que creo que el equipo que hay es un equipo para engancharse. Son jugadores que lo han dado todo y que lo van a seguir dando todo para el club. Y creo que si cuanta más gente se sume semana a semana a venir al campo a apoyar al equipo, más disfrutaremos de esta temporada y de esta categoría. Pues os deseo toda la mejor de la suerte, Pedro, que sea una temporada de, como tú dices, conseguir el objetivo. Ojalá mantengáis la categoría y os veamos muchos años en División de Honor. Esto ha sido todo. Si quieres algo más, si quieres contar algo más antes de irnos. No, poco más. Muchas gracias a vosotros. Otra vez, muchas gracias a los jugadores que he tenido este año, que nos han dado la oportunidad de vivir todo esto que estamos viviendo ahora mismo y todo lo que hemos vivido este último mes. Y bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y por ese rato que hemos pasado juntos. Bueno, pues nos veremos la temporada que viene. Espero que la disfrutéis de la máxima categoría juvenil. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita. Seguid nuestro trabajo en www.juvenildivisión.com, juvenildivisiondehonor.com y en nuestras redes sociales @juvenildh. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.